La mitología es un tema fascinante junto con las leyendas y el folclore. El problema que a veces tenemos cuando indagamos en estos temas es, bueno, su propia naturaleza, el del mito, de la leyenda, del folclore. Ya lo hemos mencionado en algunos podcasts, lo que la gente cuenta. Al ser así difusiones tan vagas, muchas veces algunas personas no gustan de estas referencias como me lo dijo mi tía, me lo dijo mi abuelo, cuentan en el pueblo de mi mamá. Pero fuera de los círculos académicos donde más se pide referencias, el Internet ha sido un lugar bastante peculiar para darnos nuevas mitologías y nuevas leyendas. Pero aún así, cuando uno se pone a buscar temas como encuentros con monstruos o encuentros con criaturas específicas, ya es donde se divagas un poco o encuentras algo como que se repiten ciertos patrones o los encuentros con ciertas criaturas son iguales. Bueno, en el caso de la criatura a la que me refiero es el mítico Wendigo del folclore angonquino. Disculpen. Es un monstruo que representa muchas cosas: el hambre, la codicia, la desunión, el dejar de ser humano y sobre todo un problema social que deben combatir para que ya no se repita. A pesar de su fama y de ser una leyenda muy antigua, el Wendigo ha tenido relativamente pocas interacciones en los mass media, es decir, cine, televisión y literatura. Nunca ha tenido unas muy notables como el videojuego Until Dawn, el cual básicamente es una película interactiva. Y siempre veo el nombre de esta película donde también tiene que ver con este tema del Wendigo. Ah, y bueno, en la serie Hannibal donde se le representa así. Pero en general casi todos los que nos quedamos con el Wendigo o nos quedamos con la descripción más sencilla que hay de esta criatura, que creo que de hecho es la que está en la Wikipedia también, o nos quedamos con la descripción que hizo Algernon Blackwood en su cuento del mismo nombre. Aún así, es un poco difícil hablar de esta criatura porque no hay tantas fuentes como nos gustaría que hubiera. Son vagas descripciones, vagos relatos, casi no hay nada de lo que nos podamos enterar. Entonces terminamos volviendo a nuestras fuentes originales. O al menos así pasa en la mayoría de los casos. Como en todas las leyendas, esto se suele reinventar. Y para nuestro gusto, uno de los directores también convertido en producto cinematográfico más peculiares que hemos tenido en los últimos años, que es el buen Guillermo del Toro, se lanzó al ruedo a apoyar esta propuesta llamada Antlers, conocida también como Espíritus Oscuros aquí en México y Latinoamérica. Antlers es una historia bastante peculiar. Lo digo peculiar por la manera en la que se trata el tema del monstruo. Si bien Guillermo del Toro aquí produce, y de hecho él no tuvo ni siquiera rol de escritor, sí se siente como algo que él pudo haber hecho en otro momento, quizás como un proyecto que a él le hubiera gustado hacer o que él hubiera escrito hace algunos años. Me refiero a un proyecto tipo El laberinto del fauno, pero con una escala menor y más dramática. ¿A qué me refiero? Bueno, cuando comentaba al inicio de esta reseña decía que el Wendigo representa muchas cosas y sobre todo algunas tribus nativoamericanas lo han, como decir, han considerado el Wendigo como una leyenda social, de que si nosotros como sociedad no nos alimentamos, no nos procuramos y no nos cuidamos, el espíritu del Wendigo va a poseer a alguien y ese alguien va a acabar con todos nosotros. Y eso es lo que más me llamó la atención de esta película, porque cuando normalmente hablamos de una fábula moderna o de una modernización del mito, o queremos deconstruir el mito y darle todo un enfoque realista donde todo sea explicado científicamente y perdemos el punto de vista, te estoy viendo a ti, Ridley Scott, o queremos hacerlo todo fantástico y que todo se explique por la vía mágica, como, bueno, no es que Terabithia ya era un libro, entonces por ahí iba desde el inicio. Pero bueno, el caso es que queremos tener estos enfoques y como ya lo hemos mencionado en algunos podcasts, vivimos en una época donde todo tiene que ser edgy, de construcción, destruir al personaje, reanalizarlo y reinterpretarlo y mostrarnos que era un psicópata. Pero, ¿qué pasa cuando hacemos un poco de las dos? Eso es a lo que me refiero con esta película. Antlers toma el mito del Wendigo y lo pone nuevamente en la sociedad estadounidense, más que nada en Oregón, un lugar que yo creo que el 90% de nosotros conocemos por ser donde se ubica Gravity Falls y por ser un lugar olvidado de Dios y de los servicios técnicos en el anterior trabajo que desempeñaba. Pero el caso es que Antlers
es una película muy peculiar porque todos los problemas sociales están ahí. De hecho, tenemos a una protagonista, Julia Meadows, que es una psicóloga infantil y que se especializa en la ayuda social, porque ella misma fue víctima de una violencia intrafamiliar y en muchos niveles, muy horrible, y que tuvo que huir, y que después de escapar de su alcoholismo que le causaban estos males, tuvo que regresar a vivir ahí con su hermano, quien ahora es el sheriff de policía. Se enfrenta a esta sociedad donde está llena de problemas, pero nadie quiere escuchar. Todo el mundo quiere hacer oídos sordos, porque es meterse en problemas, porque es el problema de esa familia, porque seguramente ellos lo están haciendo y ellos tendrán su castigo por la tontería que están haciendo. Y es precisamente aquí donde Antlers nos lleva a uno de los alumnos de Julia, el pequeño Luke. Luke es un joven retraído, desnutrido, siempre lleva ropa vieja, siempre está dibujando o haciendo cositas extrañas. Pero el caso es que Julia se da cuenta de que luego deja dibujos botados o tirados, y esto en ella dispara todas las alarmas o activa todas las banderitas rojas, como ahorita está de moda decir, y se dedica a investigar. Luke tiene el extraño pasatiempo de atrapar animales, o cazar más bien, y llevárselos a su casa. Su papá no hace mucho que no responde a las citas familiares, su hermano menor se sabe que está en su casa con su papá, su madre falleció, y ante todo esto Julia decide ayudarlo porque ella ya sabe que estos son pues, todos los síntomas de una víctima de abuso familiar, y como ella lo sufrió y como ella se volvió experta en el tema, no quiere que nadie más lo vea, lo sufra, disculpen. Pero Julia se encontrará con algo diferente. La familia de Luke, o más bien su padre, ha sido poseído por este espíritu maligno, el Wendigo. Ahora se volverá un alma que solo se dedicará a consumir y a consumir y a consumir, y con cada vida consumida solo aumentará su tamaño y aumentará su hambre, condenado a vagar sin saciedad hasta que haya consumido todos los recursos. Y peor aún, una vez muerto, su espíritu puede habitar a alguien más y a alguien más, creando una cadena de ciclos sin fin. Y es así como trataremos de detener a esto. Luke ha logrado mantener a su padre a raya, pero como siempre algo va a salir mal, y cuando sale mal todo se empieza a desbordar tan eventualmente que para el punto final donde llegamos ya no hay de otra, ya no hay vuelta atrás. Tenemos que acabar con la situación y tenemos que acabarla usualmente por la fuerza o con medidas muy drásticas, porque cuando tuvimos que hacer frente a este problema lo ignoramos. Y eso es precisamente lo que me encanta de esta película. El Wendigo no solo es una alegoría a los problemas sociales que hay en la película, sino también es un espíritu diabólico, es un monstruo, es una criatura que vamos a ver tangible, un gran diseño por cierto, porque no ignoramos ni lo mítico ni lo fantástico, creamos una mezcla de ambas. Ahora, algunos críticos dirán que la película trata de abarcar muchos temas y como que no termina de resolver todos, y en parte estoy de acuerdo. Creo que fue una película muy ambiciosa en cómo querían tratar el monstruo y el tema social, y como que en intentar mezclar ambos bastante bien logrado, pero la mezcla no termina de desarrollar todos los temas. Pero aún así, nuevamente, para hacer una película que no lleva un rodaje excesivamente largo, yo creo que el desarrollo fue muy bien. Y algo que me gusta es que esta película fomenta la idea de que no siempre la víctima se va a volver otro victimizador. Es decir, la cadena de violencia se puede romper si se corta de tajo. Y siempre hay gente vulnerable sin importar su momento, su edad o su posición para que continúe esto. Y que si estos problemas sociales se siguen ignorando, el Wendigo va a volver una y otra vez. Y como analogía a la violencia en todos los niveles, como analogía a las adicciones, sea alcoholismo, drogas o algún otro método, o analogía a la violencia, me pareció una película muy acertada en este tema, muy bien tratado, nunca rayando en lo bizarro o en lo grotesco, sino siendo, no quiero decir seco, pero siento que la película expone las cosas de una manera en la que te llega, te cae el 20, diríamos aquí en México, pero no trata de ser muy en tu cara, ni de ser muy grosera, ni de ser muy transgresora. Simple y sencillamente te lo muestra, lo ves, como que agarras la onda de qué te está diciendo y a lo que sigue. Ahora, esto no quiere decir que todos los temas no son solo imágenes, no, también se tratan en diálogos, no 100% explícitos, pero me gusta esta forma de que nos cuenten la historia. Para un director relativamente nuevo como Scott Cooper, que ha hecho poquitos dramas y poquitos westerns,
me parece que tiene un tratamiento de la dirección muy bien. Él fue co-guionista junto con Nick Antosca, que es el escritor del cuento en el que se basa esta película. Y el señor Antosca nos había traído anteriormente Channel Zero con el Sci-Fi Channel, que es una serie sobre creepypastas. Les hablaremos de ella en su momento. Pero el caso es que creo que este equipo creativo que estuvo aquí tuvo mucha pasión y tuvo muchos aciertos en cómo trató la película. Creo que se hizo de gran manera, creo que fue una excelente opción cómo se hizo todo esto. Y sobre todo, creo que nunca es de mal gusto, creo que nunca es una película que sea pasada de lanza o que tenga escenas extrañas. Pero bueno, esta es la reseña de Antlers o Espíritus Oscuros. Gran película, un tratamiento de lo mitológico y de lo real bastante bueno. Y nuestra recomendación aquí en la Biblioteca Eterna. Para el momento en el que ustedes estén escuchando este podcast, la película probablemente ya habrá salido de cartelera, pero al ser una película de Fox Searchlight, probablemente llegue a Stars Play tarde que temprano. Al parecer le fue medianamente bien en cuanto a taquilla, pero no podemos dejar de recomendarles una gran película. Véanla cuando tengan la posibilidad, porque si este equipo sigue trabajando así, quiero ver qué más me pueden contar. Y en cuanto al cuento original de Quiet Void, este está disponible online desde hace algún tiempo, pero se me hace muy extraño que ya desde ahí se nos anuncia que va a haber película. Entonces, si es adaptación del cuento o el cuento salió para promover la próxima película. Es un movimiento raro, es un movimiento que no me termina de parecer realmente honesto, pero me agrada, y me agrada que ambas sean la misma idea pero enfocada de maneras completamente distintas, ya que incluso cuando lees el cuento puedes decir, bueno, no hay mucho de la película aquí, pero me gustó. Es porque no es lo mismo un cuento de unas pocas páginas a una película de hora y media. En fin, esta fue nuestra reseña y esperemos les haya gustado y hasta la próxima.